Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, estamos en otro lunes, en otra añoranza de electricistas, donde, como siempre, agradecemos a Iván Hernández de Radio ESME, que nos permite que todas nuestras añoranzas lleguen, ya no sé cómo se dice, a las plataformas, al ciberespacio, que anden por ahí rodeando toda la Ciudad de México, los cielos de la Ciudad de México. Pero bueno, quien logra que esté en el espacio cibernético de cibernautas es Radio ESME, con el permiso de autorización de la jefa y con el apoyo técnico profesional y de arduo trabajo de Iván Hernández. Bien, eh, hoy me entró la duda que trabajar durante 3, 4 días. Me encontré la revisión de contrato de 1944. ¿Cómo fue? ¿Cómo la escriben, la narran en la revista Lux? Me falta intentar localizar, espero tenerlo. Estaba antes en la página del ESME, la página oficial, todos los contratos colectivos del sindicato. Voy a buscar y voy a buscar el contrato de 1944. Y ojalá pueda comparar con el de 36. El punto es que la revista va explicando cómo es esa revisión de contrato y no me dio tiempo de terminar. Encontré más material del que creí aparecía, pero hay una buena carga de documentos donde lo más brillante de la revisión de contrato colectivo son dos personajes. Uno, el secretario general Juan José Rivera Rojas, y otro, el presidente de la República. Así es que llama la atención. Viene un resumen muy rápido. El secretario general nos muestra lo más esencial de la revisión de contrato. Bueno, ya veremos. No me dio tiempo, les digo, necesito más de revisar con calma y entonces será hasta próximamente. Quizá la siguiente semana les pueda presentar cómo fue la segunda revisión de contrato colectivo del dirigente de aquella época, Juan José Rivera Rojas. Y comentaremos. Y así es que esa era una primera intención. Y la otra duda que me salía era qué grabar. Y bueno, llegué a la conclusión de que sí he estado leyéndoles el contenido de las añoranzas que escribí
periódico El Día. Entonces, pues, siguiendo en la tónica, eh, les voy a leer algunas partes de los inicios de este libro. ¿Cuáles eran algunas de las condiciones del contexto del ambiente sociopolítico que había en ese tiempo de que se va a organizar el Sindicato Mexicano de Electricistas? Para que tengan una idea, me voy a saltar toda la primera parte que son los antecedentes generales del movimiento obrero, de cómo y qué política se ejerció sobre los trabajadores mexicanos, la política económica que siguió en tiempos de Don Porfirio y algunas organizaciones en lo general. Ese es el primer capítulo de antecedentes de 1914. Es, les voy a decir lo que tiene la primera parte, que no voy a leer. El primer capítulo es el marco teórico, el capítulo 2 política económica, capítulo 3 los movimientos del proletariado. Esto como un conjunto de antecedentes de lo que va a ser 1914. Y a partir, el capítulo más grande es el capítulo 4, que se llama precisamente surgimiento del sindicalismo, perdón, surgimiento del Sindicato Mexicano Electricista. El libro en general no le puse ese nombre porque hay una idea que está ahí presente. El sindicalismo electricista en México es propiamente la organización que los trabajadores que estaban laborando para The Mexican Lion Power Company Limited organizan. Pero antes hubo intentos de organizarse, sin nombre todavía, como ESME, pero se organizaban. Después del ESME, el propio ESME impulsó la organización de los electricistas de provincia. Envió brigadistas para organizar en las distintas provincias con las empresas instaladas en el país y llegó a tener más de 30 divisiones sindicales. Ese ya era sindicalismo electricista a nivel nacional, pero en ese ánimo de que de aquí iban a surgir las formas de organización de todos los electricistas, en ese ánimo le puse este nombre. Un breve resumen que quizá ya todos han oído, pero lo repito. En los años 70, 73, 74, un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, Ricardo Pozas, logró un convenio que firmó la Compañía de Luz, el director, Álvarez del Castillo, el secretario general, de ese tiempo Jorge Torres Ordóñez, y el director de la Facultad de Ciencias Políticas, Víctor Flores Solea. El convenio decía, la Compañía de Luz da una beca a cada estudiante que
trabajé en la investigación. La compañía de luz y el sindicato permiten que los investigadores, o sea, nosotros que todos éramos estudiantes todavía, indagáramos donde quisiéramos, preguntáramos, nos permitían acceso a cualquier lugar, tanto sindical como de la compañía. En ese tiempo ya era Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro. El origen, que es el origen del ESME es con The Mexican Light and Power Company Limited. Éramos 12 estudiantes y se dividió. Cuando yo llego, en realidad ya soy el 12.º, soy el último que ingresa al equipo. Ya tenían un rato, no sé si un año, trabajando, pero curiosamente cuando yo llego es el momento en que se decide que dividamos por periodos, por épocas, la historia desde entonces hasta íbamos a llegar al momento en que estamos, de cuando surge The Mexican Lion Power Company, de cuando surge el Sindicato Mexicano de Electricistas. En la elección, distribución o sorteo que se hizo a mí me correspondió el surgimiento. Y aunque no tenía una fecha clara de hasta dónde iba a llegar, cuando sucedió, después de un tiempo de estar investigando, descubrí que había habido una huelga general y que el ESME había sido golpeado brutalmente por los militares. Y ahora agregaría por los revolucionarios militares, especialmente por el ejército y el jefe que comandaba a los constitucionalistas, Venustiano Carranza. No le agradó como política que se convocara una huelga en la capital por los electricistas, pero además que la convocatoria era a una huelga general en la capital y mandó reprimir a medio mundo. En esos años de inicio, curiosamente también, que yo llevaba ya 2 años en la Facultad de Ciencias Políticas estudiando la carrera de sociología y platicando, como les decía yo, con el profesor Ricardo Pozas, necesitaba trabajar y buscando trabajo, un día que le pregunté en los pasillos de la facultad, me comentó que si me interesaba la clase obrera, el movimiento obrero, la lucha sindical, le dije que sí. Y entré al equipo que él había organizado un año o quizá 2 años antes y estaba ya un convenio firmado. Entre esos tres elementos constituyentes del proceso histórico para investigar electricistas. Entonces lo diré rápidamente. Nos dividimos todos los periodos. A un compañero le tocó de alguna manera los antecedentes, todo lo que era el movimiento obrero en el siglo XIX,
A mí me toca el surgimiento y como necesidad propia de comprender qué había pasado, tuve que ver antecedentes, pero el tema era el surgimiento del ESME en 1914. Cuando descubro la huelga general, digo, veamos si se repone el sindicato, y por eso es la fecha. Para 1917, el ESME ya se había regenerado, ya no vivía del golpe, se había recuperado, y por eso es el surgimiento, el golpe que le dan al sindicato, solamente al sindicato en 1916, y la crónica de cómo se recupera para 1917. No recuerdo precisamente por qué me tocó este momento, pero es inevitable que vean que mi investigación la logré. El libro indica que son 452 páginas. Yo recuerdo que trabajaba en una Olivetti pequeña, en una computadora Remington que teníamos en el llamado Centro de Estudios del Desarrollo, donde Ricardo Pozas era el director, el coordinador, y ahí nos veíamos para trabajar. En la compañía de luz se nos dio un lugar en el edificio principal de la compañía de luz, en el octavo piso, el piso del director general Álvarez del Castillo. Y justamente saliendo del elevador, daba uno la vuelta hacia atrás y ahí había una oficina más o menos grande. Ese era nuestro lugar de concentración. Y el resto era ir a buscar la información. Cada quien, desde su propuesta, entendimiento o capacidad metodológica, en fin. Yo fui a buscar la revista Lux a ver si había algo. De alguna manera se me ocurrió, bueno, inmediatamente pensé, voy a ir a la Hemeroteca Nacional, que en ese tiempo estaba en el centro, junto en la calle San Ildefonso. En la calle San Ildefonso había un edificio donde estaba la Prepa 2 todavía. Allí había estudiado yo en la preparatoria número 2, Erasmo Castellanos Quinto, Prepa 2, punto. Y terminando la calle estaba la Hemeroteca Nacional. Dije, ahí voy a encontrar periódicos de la época, voy a buscar, lo cual hice, por supuesto. En mi máquina, Olivetti de la casa como en la Remington de la oficina, finalmente entregué 1400 páginas en máquina de escribir. Llevada a la imprenta, les digo que son 452 páginas. En realidad, debía haber sugerido que fuera, podía haber sido más grande en el sentido que la letra que tiene es pequeña. Se puede leer, pero es pequeña. Entonces el material que yo presenté para publicarse.
En fin. Cuando yo trabajé el tema y cuando salió publicado el libro en 1978, al año descubro que no todo mundo entregó su material, no todo mundo trabajó. Un compañero que se llamaba casi como un servidor, Víctor Manuel Sánchez Ponce, que fue el encargado de estudiar a la empresa o a las empresas eléctricas, pues digamos que trabajó. Esa manera, esa forma, ese, si se le quiere llamar método, a mí en especial no me agrada. Yo soy de la idea de ir a buscar fuentes originales. El compañero que trabajó la compañía o las empresas eléctricas buscó los libros que ya existían en ese tiempo. Y esa limitación se nota cuando no uno revisa su libro. El compañero Víctor Manuel Sánchez Ponce, igualito que yo, Víctor Manuel Sánchez, el Víctor Manuel Sánchez Ponce, y yo, Víctor Manuel Sánchez Sánchez. Él iba a trabajar a las empresas, hace una revisión de libros, se llama investigación bibliográfica y punto. Yo me fui a la hemeroteca, consulté algunas cosas del Archivo General de la Nación, Lecumberri, la Hemeroteca Nacional para los periódicos de 1911 hasta 1917. Y bien, yo descubro cuando acabo esto que me dediqué en forma exclusiva, propiamente exclusiva, a la organización sindical. Pero al año descubro que no sé cómo compañía, The Mexican Lion Power Company absorbe las 5 compañías eléctricas que había en la región, en la zona central. A unas las quiebra, a otras las compra. Y entonces me di cuenta que no trabajé las compañías y que me faltaba. En ese sentido, seguramente yo hubiera escrito 2 tomos igual de voluminosos, uno de la empresa o las compañías y otro de la organización sindical. Este hubiera sido el tomo 1. Siempre tuve ese gusanito de por qué no investigué. Obviamente tengo la conclusión. Otro compañero lo iba a trabajar, pero cuando termino mi tesis, me titulo y además al profesor Ricardo Pozas le gustó mi trabajo. Yo lo releo ahora y dice, ay, también sí me gusta, no, no. Fue mi último trabajo académico, digamos. Este fue mi último trabajo académico. Todavía como alumno, como estudiante, me permitió descubrir que como profesionista podía escribir. Y escribí esta obra. La recomiendo, por supuesto, muchísimo. Editorial Viceversa. Vean en la página Editorial Viceversa y la pueden pedir para tenerla, comprarla. También en Amazon. Bueno, yo termino de hablar de esos años del sindicato. Si se dan cuenta, el 14 es simbólico. El 14 solo es, como dice la fecha, 15 días de 1914, solamente del 14 de diciembre de 1914 a que termine el mes. Es una fecha que no debería de uno poner, pero bueno, en ese sentido, como estoy diciendo, trabajé al sindicato solo 2 años y medio, 1915,
1916 y la mitad de 1917. 3 años. 3 años, 452 páginas o 1400 con máquina de escribir. Ni siquiera electrónica o eléctrica, mecánica. En fin, ahora he regresado de nueva cuenta al Archivo General de la Nación. Voy en búsqueda de las empresas existentes. Por ejemplo, encontré algunas generalidades de Juan Do, de cómo, por ejemplo, el propietario único que tenía la empresa que tenía razón social de irrigadora y compañía eléctrica, primero irrigadora y luego productora de electricidad, empieza a necesitar más recursos. No se indica cómo, pero entra en contacto con algunos empleados, directores de la compañía de luz, de Mexican Light and Power Company, y la empresa le empieza a ayudar. Después le hace un préstamo. Después de un año de trabajar juntos, The Mexican Light and Power le dice, te la compro y te nombro gerente. Entonces dejan al propietario como gerente. En ese transcurso se logra llegar hasta Pachuca y el negocio más importante de la época era la irrigación. Pero cuando llegan a Pachuca, que empiezan a iluminar toda la ciudad de Pachuca, se empieza a darle más importancia a la compañía eléctrica, a la parte eléctrica de la irrigadora. Finalmente, el dueño ya no puede pagar el apoyo préstamo a la Mexican Light and Power Company Limited y les digo, termina por comprarla. Fue una apropiación medio siniestra porque van en búsqueda de ella, le prestan dinero, le ayudan para finalmente decirles, ¿sabes qué? Te la compramos. Ya, no puedes. Bien. En el caso del sindicato, un buen día, no recuerdo cómo, pero llegué a la Secretaría de Actas y Acuerdos y para sorpresa mía, descubro que tienen todas sus actas de asamblea, todas. Los 4 primeros libros de actas, que son los otros, los posteriores, si alguna vez han ido al registro civil y ven las actas de nacimiento, unos librotes gigantes son más grandes que el tamaño legal, pero los 4 primeros son sí libretas, no son tan grandes, y ahí tienen desde el inicio todas y cada uno de el registro de las actas de las asambleas del ESME, desde 1914, desde el 14 de diciembre de 1914 hasta el momento en que yo publico este libro, todas sus actas de asamblea. Y maravilla mía, el destino de la historia, podríamos decir. Tengo yo la base sustantiva, esencial, especial, concreta, narrada por los propios electricistas de cómo forman su sindicato. Así es que hemeroteca, archivo general, algunos libros, pero sobre todo los libros de actas de asamblea.
van a hacer la guía. Por ejemplo, en una de las asambleas que voy leyendo durante, bueno, propiamente va a ser cuando van a cumplir un año, en los 3 meses antes de llegar a diciembre de 1915, leo que van a escribir un periódico, a publicar un periódico. Y ahí platican de Rojo y Negro. Cuando yo me entero que existe un periódico llamado Rojo y Negro, busco, ya había revisado yo en la hemeroteca y nunca había encontrado yo el periódico Rojo y Negro. Así es que cuando escribí en 1978 no encontré Rojo y Negro. Curiosamente, para esta nueva versión les podría decir que ya había encontrado yo casualmente Rojo y Negro, y como iba a salir esta edición, sí agregué todo el contenido relativo al sindicato en el libro. Entonces aquí ya está el contenido de Rojo y Negro para que vean todo lo que yo había escrito acerca del surgimiento, lo narra en los primeros números de Rojo y Negro un cronista. Y nos desdice, confirma lo que yo había escrito, así es que no estaba tan errado. Y fue fabuloso saber saber que las cosas cuadraban. Rápido la anécdota de cómo encontré Rojo y Negro. Bueno, yo en cuanto entro en contacto con actas y acuerdos, empiezo a platicar con el secretario, descubro que está Lux, donde también, perdón, fui a buscar información, y propiamente lo que hago en vez de estar con el secretario, pues me voy a donde está la, perdón, la revista, porque aunque la revista depende del secretario de Educación y Propaganda, normalmente tiene años que nombran un jefe de redacción, y el jefe de redacción hace equipo, junta y demás. Quien saca la revista es el jefe de redacción. Bueno, un día que llego, en vez de ir a la revista Lux, bueno, hoy, ya no recuerdo dónde está hoy la revista Lux. En aquel tiempo estaba rumbo al auditorio Antonio Caso 45, daba una vuelta a la derecha, y antes de los baños de hombres que estaban a la derecha, había un local, ahí estaba la revista Lux. Aunque la primera vez que fui, la revista Lux o el jefe de redacción estaba saliendo rumbo al estacionamiento de Insurgentes, donde hoy está el edificio nuevo, unas escaleras que llevaban infinitamente hasta arriba, y en una oficina chica
llena de papeles, ahí estaba el jefe de redacción. Bueno, solo para decirles que me hago contacto y amigo, colaborador del jefe de redacción, y a partir de esa época empecé a publicar yo artículos en la revista Lu. Bueno, un día que llego al sindicato y voy rumbo a actas y acuerdos subiendo la escalera, en el primer tramo que hay, en el primer descanso, lado izquierdo, una puerta, una oficina, lado derecho, una puerta, una bodega. No sabía yo qué había adentro de la bodega. Pero ese día que llego, para mi fortuna, descubro que hay un grupo de compañeros socios comisionados sacando todo lo de la bodega. Y me espanto. Estaban sacando libros y revistas Lux encuadernadas. Yo, miren, no averigüé mucho, me dio la impresión que todo lo iban a tirar. Y bueno, esas políticas muy erróneas que de repente se le dan, no recuerdo quién era el secretario de Educación y Propaganda, ¿para qué les digo? No recuerdo. Pero algunos me conocían, no tuve que pedirle permiso a nadie. Lo que hice fue, momento, está bien, sigan la orden, hagan lo que tienen que hacer, pero cada que salga alguien cargando, me va a dejar que yo revise. Y si algo es importante para la investigación, me van a permitir que eso se queda y lo ponía en el piso. La idea era checar que no hubiera, sobre todo, joyas especiales que puede haber en una biblioteca. Pues de más de un rato que estuve ahí, casi 2 horas en lo que vaciaban toda la bodega, la joya, el documento histórico fue un tomo que parecía revista Luz y que lo decomiso, lo guardo, me lo quedo y lo que tenía esa revista, que en realidad después de que descubro eso ya no tenía caso que me quedara ahí, dije, bueno, no sé por qué llegaron a esa conclusión, no sé, fue orden del comité, de un pleno, del secretario de Educación, no sé si había orden. Después se convirtieron en oficina las dos puertas de la estancia del primer descanso de la escalera. Bueno, el tomo que yo recupero tiene adentro, es un tomo como una revista cualquiera Lux, pero tenía 4 periódicos de la época originales de la huelga de 1916. Fabuloso. Los 4 números únicos, nuevos y exclusivos, es decir, originales del periódico Rojo y Negro. Remataba con 4 números, los únicos exclusivos que hubo, de la primera revista Electrounión. Casi nadie sabe de Electrounión, pero en la historia de las publicaciones del sindicato, primero fue Rojo y Negro, después Electrounión y finalmente en 1928 Lux. Pero ahí estaban 2 joyas increíbles. Bueno, 3 periódicos originales de la huelga, los 4 números que se publicaron de Rojo y Negro, 1915, uno y 3 más de 1916. Y los 4 números exclusivos únicos que hubo de Electrounion.
Cuando yo encuentro rojo y negro, lo primero que hago es sacar fichas. Durante no recuerdo cuánto tiempo, yo no entregué a nadie del comité el hallazgo. No lo comenté, me quedé con él. Fui a sacarle fichas, por lo que me parece importante para investigar. Ya había yo publicado una primera versión en 1978 y dije, si alguna vez corrijo o puedo obtener una segunda edición, voy a agregarlo de rojo y negro, pero ya había yo como en ese tiempo lo hacíamos, así aprendí a hacer búsqueda de información, hice mis fichas de trabajo en tarjetas y años después me atreví, que no debía hacerlo después de que lo pienso, a sugerir a un miembro del comité que yo capturaba todo el contenido de rojo y negro y que si era bueno hacer un libro exclusivo con todos los artículos de rojo y negro. Lo conseguí, pero cuando yo entregué el tomo de los originales, jamás volví a verlo. Nunca llegó a la biblioteca, nunca llegó a Secretaría de Educación Pública, nunca llegó a ningún lado. Y hoy sería un tesoro que alguien tenga el libro pequeño que se llama Rojo y Negro, periódico independiente socialista, donde yo hice la captura de todo el contenido de los periódicos originales y aparecen los tomos ahí ya, como se diría ahora, capturados. Los originales se perdieron. Bueno, supongo que no están perdidos, alguien los tiene. Años después o al año yo reclamé, dije, y me regalaron una fotocopia de esas fotocopias malas, que con el tiempo se está borrando. Pero bueno, quien tenga el libro, ahí está imborrable, es una buena edición y se publicaron, como se dice en el argot de libros, se tiraron 18,000 ejemplares para repartir en la mayor cantidad de trabajadores electricistas, miembros del ESME. Bueno, esta es como surgió esa historia y vamos a narrar un poco algún contenido de este libro que de verdad cuando lo reviso está interesante. Dos cosas que están llamativas en el libro, que en la edición original lo que yo hice fue en algunas ocasiones resúmenes. Por ejemplo, no descubro yo reportes de trabajo, había inspectores de trabajo. Madero había creado el Departamento del Trabajo. Con la idea se suponía que defender a los trabajadores, o por lo menos invitar a negociar de manera tranquila a los propietarios, a los dueños, a los patrones con organizaciones representantes que había iniciado a formarse. Pero lo hacían ríspidamente, como debe ser, luchando, peleando, con huelgas, gritando, exigiendo, ¿no? Los patrones no ceden de la buena manera. No históricamente nadie responde de buena manera. Desde antes, el siglo XVIII, XIX y en el XX seguían la tradición. Hoy
Nos han dado unos golpes tremendos porque en vez de mantener derechos, los quitan, desaparecen con la mano en la cintura, así como desaparecieron Compañía Luz y que en consecuencia desaparecieron el contrato colectivo firmado entre Compañía de Luz y el Sindicato Mexicano de Electricidad. No les importan los derechos. En la época de Porfirio Díaz, y creímos que nunca se iban a repetir esas épocas, pero la última etapa de los priistas y la etapa exclusiva, única, exclusiva es porque fueron únicos, fueron muy tontos, hay que reconocer, de los panistas. Llegaron esa última época que ya todos conocemos como neoliberal a destruir, a acabar con los derechos de los trabajadores. Y menciono un ejemplo. Hay más, pero solo uno. Destruyeron la jubilación, la destruyeron completamente. Por ejemplo, para 1936, ni siquiera el Sindicato Mexicano de Electricistas se ha obtenido una cláusula exclusiva de jubilación. Está en el número cláusula 64 y todos sabían que trataba de la jubilación, pero el contrato colectivo de 36 aparece la cláusula 64 sin texto. Duró varios años. Digámoslo así. Para 1950 ya existe el texto, la claridad que se tiene con la cláusula 64. Para fines de siglo la habían destrozado y desaparecido. El único sindicato que mantuvo su cláusula 64 de jubilación fue los electricistas. En el resto de contratos, y se incluye en la UNAM donde yo trabajo, se acabó. La cláusula de jubilación, una belleza. 30 años de trabajo, te jubilas con tu sueldo que ganabas. 30 años de trabajo. Si habías empezado a trabajar a los 20, a los 50 te jubilabas. Si habías entrado a trabajar a los 30, a los 70. O sea, cuando uno se jubilaba tenía toda una vida por delante, una magnífica vida. Si no te había gustado tu trabajo, imagínate a los 50 años poderte dedicar ahora sí con tu salario propiamente íntegro y dedicarte a lo que quieras. Además, cada mes o cada quincena recibes tu salario. Y si hay aumentos de salario, recibías el aumento de salario. Lo destruyeron. Hoy te jubilas, si te jubilas, a los 65 años. Ya no importa cuánto tiempo trabajaste. Ahora es cuando tengas 65 años. El promedio de vida en México es 70 años. Si te va bien, te jubilas 5 años. Y pago de marcha porque te marchas, te mueres. Ese es el promedio de vida. Quizá te ayude a bien morir la jubilación de ahora. Y no les platico más porque las cosas están peores. Solo les diré que los bancos, el capital financiero, se ha apropiado de todo el dinero de las pensiones y jubilaciones. Lo tienen ellos.
en el mundo controlan todo el dinero de todas y cada una de las pensiones y jubilaciones que en el mundo también está a los 65 años. Probable que en otro país, en otra frontera, se pueda vivir quizá otros 10 años. Pero en México el promedio de vida no llega a los 80. Te mueres antes. En fin, ya, se acaba el tema. Otro día trabajamos de las afores. Regresamos a este. Les voy a leer algunas partes. Por cierto, voy a leer una parte de una organización que encontré que tenía casi el nombre del ESME. En 1911 se llamó Liga de Electricistas Mexicanos. En el volumen que les digo que encontré Rojo y Negro y Electrounión, al final de Rojo y Negro y antes de Electrounión había una carta del que fue el primer secretario general del ESME, una carta escrita por él más antigua, donde se declara ser miembro de la sexta sección de la Liga de Electricistas Mexicanos. Es una liga diferente a la que yo encuentro en 1911, donde se comunica con la sede matriz en Monterrey y se declara adepto a esa liga. Cuando yo localicé esa información, en automático regresé a buscar periódicos de la época. Yo ya había revisado, pero por la duda, que para encontrar información de la liga, de esa liga de Monterrey y de las secciones que hubiera habido. Eh, Total, para ver la existencia de la liga que decía Luis R. Ochoa, pero no encontré nada. Y gracias a esa búsqueda en 1911 encontré un periódico, Electrón. Ese periódico Electrón, curiosamente, cuando yo lo encuentro, y es cuando estoy trabajando para mi tesis, para este libro, lo encuentro y descubro que hay una Liga de Electricistas Mexicanos. Por esas fechas yo ya conocía a Felipe Sánchez. Muy curioso el compañero. Y bueno, yo tomo toda la información que creo de aquel momento y les digo que en la primera versión de 1978 de este libro, yo elaboraba resúmenes. Hice resúmenes de lo que tenía Electrón para mencionar un párrafo de 4 páginas o señalar en 2 renglones lo que sucedía, excepto algún dato más o menos grande que voy a leer, pero hacía eso. El compañero Felipe, ni tardo ni perezoso, muy listo el compañero, por supuesto, Felipe Sánchez, sin avisar, sin controlar, no tenía por qué, pues, cuando me lo encuentro de nueva cuenta, me enseña que ya tiene un ejemplar de Electrón. Fue a la hemeroteca, tomó fotografías, o no sé si pidió impresión originales de Electrón, pero él ya tenía en sus manos copia de Electrón.
muy padre de su parte. Les digo, yo ya había integrado al libro, bueno, a mi investigación en ese momento y después al libro, todo lo que estaba encontrable de electrón. Cuando hay la oportunidad de que salga esta edición por mi parte, llego a la conclusión de que cosas que estaban resumidas ya no merecen estar resumidas. Debe platicarse, debe escribirse completamente lo que estaba ahí. Y entonces, por ejemplo, la respuesta que tengo para esta nueva edición es que hay una buena cantidad de artículos que aparecieron en Electron y que doy a conocer aquí. De esta manera se tiene una perspectiva, un contexto mucho más claro que está también escrito, pero sobre todo que aparecen los documentos originales aquí. Por ejemplo, es un ejemplo nada más de una cosa que yo había dicho, los trabajadores de la época tenían una clara referencia de quién era el enemigo de clase. Ya, según lo que leía en periódicos de la época y en Electrón, esa era la síntesis de lo que descubría. Por ejemplo, pues les digo, hoy, además de esa frase, está completo un artículo que apareció en Electrón, de tal manera que esa afirmación de que los trabajadores de 1911 tenían claridad y que los electricistas de la Liga de Electricistas tenían claridad sobre el enemigo de clase. Díganme si no esta lectura. Se llama En el taller, escrito por un Pablo Laverger. Compañeros de trabajo, se os asegura que desde la Revolución del 89 y la Declaración de los Derechos del Hombre, todos somos libres. Todos somos libres. La pregunta es, ¿tú lo eres? ¿Hoy somos libres? ¿Tú que me estás oyendo o que me escuchas, que me ves, eres libre? Preguntó el camarada Pablo Laferrier. Yo, yo lo creo, gritó un compañero. Y entonces se les pregunta, a ver, vamos a ver si es verdad. ¿Quién te concede el derecho al trabajo? Contesta, el patrón. ¿Quién fija tu jornada de trabajo? Contesta, el patrón. ¿Quién fija tu salario? Contesta, el patrón. ¿Quién vende el producto de tu trabajo y se embolsa los beneficios? El patrón. ¿Quién te concede o te quita un día de descanso? El patrón. Entonces, no tener ningún derecho sobre el producto de tu trabajo, sufrir de en la mañana a la noche la ley del patrono, no poder trabajar, es decir, no poder comer tú, tu mujer ni tus hijos sin el permiso del patrón. ¿Llamas a esto ser libre? La gran libertad. La gran libertad que te han fabricado desde la Revolución Francesa del 89. La gran libertad de los derechos universales del hombre.
Continuemos. Siguen las preguntas, por supuesto. ¿Quién tiene la libertad de enriquecerse haciendo trabajar al obrero, a su mujer y a sus hijos? El patrón. ¿Quién tiene la libertad de imponer al obrero, a su mujer? Perdón. ¿Quién tiene la libertad de poner en la calle al obrero cuando no lo necesita? El patrón. ¿Quién tiene la libertad de dejar morir de hambre en las calles a los obreros viejos que durante su juventud y su virilidad lo enriquecieron? El patrón. ¿Quién tiene la libertad de hacer sentir el hambre a los obreros que por la huelga reclaman un poco más de jornal y un poco menos de trabajo, un poco más de salario? El patrón. Pues camarada, no, falta una. ¿Quién tiene la libertad de servirse de los guardias, de los soldados, de los jueces para refrenar las iras de los huelguistas que él ha arrojado de sus taller? El patrón. Camaradas, la revolución del 89, los derechos universales del hombre han dado todas las libertades al patrón y la esclavitud al obrero. El artículo es claro y antes solo mencionaba yo los trabajadores que escriben y leen en electrón entienden, van comprendiendo estas diferencias de clase, estas condiciones que tienen de trabajar como trabajan. Y escribo, está en este libro, de verdad, ahora cada vez que lo leo digo, híjole, cómo no me di cuenta de estar escribiendo, encontrando tanta maravilla. En fin, dentro del capítulo cuarto, un apartado que se llama, como les dije, la Liga de Electricistas Mexicanos. Con este nombre ha sido formada una sociedad con bases mutualistas cooperativas, siendo la primera de este género que se establece en la República Mexicana y que sin duda llegará a ser rica, poderosa y muy numerosa, como lo han sido y serán todas las sociedades cooperativas, y con más razón esta, que además del beneficio pecuniario se propone impartir protección moral en caso de falta de empleo o de trabajo, dar enseñanzas prácticas en el taller electromecánico de la sociedad, ayudar a los inventores electricistas para perfeccionar y y expedir diplomas a título de suficiencia a los socios que sustenten examen ante la Junta Calificadora de la Liga de Electricistas Mexicanos. Lee uno este párrafo y se da cuenta, es un programa sencillo, pero duro. Es un programa que va a permitir consolidar el esfuerzo. Un taller electromecánico para hacer trabajos, donde los socios van a cooperar con su trabajo haciendo labores para la sociedad,
para la zona, para la región, para donde estén establecidos, del cual van a obtener ingresos y van a cooperar para el mantenimiento de la Liga de Electricistas Mexicanos. Electrón será el órgano de la sociedad para la publicidad a lo que se relacione con el objeto, con el gremio, difundir conocimientos útiles sobre electricidad y defender los intereses de la liga. Pronto leo el programa porque se me acabó el tiempo. Me voy a brincar 4 párrafos y les leo el programa de la Liga de Electricistas Mexicanos. No es muy amplio, pero es más del tiempo que tenía. 1. Fundar un taller electromecánico para enseñanza y práctica de los asociados con su respectivo almacén de materiales eléctricos para cuyo sostenimiento contribuirán los socios con las cantidades que voluntariamente quieran depositar, las cuales producirán intereses que se repartirán anualmente en relación a las cantidades depositadas por cada socio. No voy a comentar hoy, comentaremos la próxima semana, pero lo leo rápidamente. 2. Dar conferencias sobre electricidad para provecho de los socios. 3. Tener una junta calificadora competente para examinar a los socios que los soliciten y expedirles a nombre de la Liga de Electricistas Mexicanos su diploma a título de competencia, gestionando con la Secretaría de Educación Pública su autorización para mayor validez. Examen, se declaran electricistas y pueden ser y hacer trabajos profesionales de electricistas, porque ya se les calificó en capacidades. 4. Publicar un periódico que trate asuntos de electricidad y que sirva como el órgano de la sociedad para hacer conocer públicamente todo lo que se relacione con el gremio, siendo su principal objetivo la defensa de los intereses de la comunidad y difundir los conocimientos necesarios sobre electricidad entre los que se ocupen de ella. 5. Impartir protección moral por pérdida de empleo o falta de trabajo. 6. Auxiliar a los asociados en caso de enfermedad o defunción. 7. Ayudar a los inventores electricistas para perfeccionar sus inventos. 8. Sostener la solidaridad del gremio, procurando el adelanto, la unión, el bienestar, el ahorro y la moralidad de todos sus miembros. Invitamos a todos ustedes para inscribirse en esta sociedad que solo necesita el apoyo moral de las personas que la firmen para adquirir la responsabilidad y prestigio, así como la beneficencia y utilidad para que sea constituido. Presidente, Efrén Pérez González. Vicepresidente, Joaquín Romero. Secretarios, Manuel Ramos. Prosecretario, Julio Lamadrid. Primer vocal, Pio Quinto Tendé. Segundo vocal, Rafael Pelos de León. México, agosto 1 de 1911. Publicado en el periódico Electrón. Pues se me acabó el tiempo, no llegamos a la primera asamblea del ESME, pero la próxima semana, con gusto, voy directo al grano, a las páginas, y les agradezco por hoy que
como se dice siempre, le den like, se suscriban y nos vemos dentro de 8 días en otra añoranza de electricistas. Por supuesto, por ahí nos encontraremos.